Viernes 27 de marzo de 2026, y nuestros queridos amigos, el coronel Wilkerson y Larry Johnson, están con nosotros. Bienvenido de nuevo, coronel Larry. Entendido. Hoy soy yo el que está vestido como director de funeraria, ¿vale? Me lo pregunto. Hasta pareces que te peinaste bien. Sí. Estoy en Canadá, así que lejos de la base habitual. Dijiste Calgary o algo así. Sí, Calgary. Sí, Nevado. Uy, frío. Vaya. Imagínense, de Florida a Canadá, es un cambio drástico de clima. De Trump a Carney. La gente es increíblemente amable. cuando era más joven iba al rodeo allí arriba, amigo. Era muy divertido. Solo cruzabas la frontera y volvías. Sí, Sí. Empecemos con la situación actual de la guerra entre Estados Unidos e Irán, porque parece que ya no la guerra no es entre Irán e Israel, porque Israel está muy ocupado con Hezbollah. Ya no están luchando contra Irán. Y empecemos con lo que dijo el general King en Fox News y su evaluación de la situación actual. Saben que Donald Trump dio un ultimátum de 48 horas. Luego dijo que serían 5 días. Ahora, otros 10 días. Y esto es lo que dijo el general King. Un poco menos de 3 semanas más, según nuestros comandantes, para completar esta operación. Teniendo en cuenta que ha tomado poco más de 3 semanas llegar hasta donde estamos, se puede deducir que todavía nos queda mucho trabajo por delante. ¿Y qué significa realmente eso? Bueno, de hecho, vamos a cumplir todos los objetivos asignados que el presidente Donald Trump le ha dado al comandante del Comando Central de Estados Unidos. Y al hablar con las fuerzas de defensa de Israel, tienen toda la intención de cumplir todos los objetivos que el primer ministro Netanyahu les ha encomendado. Y el marco temporal general, como se ha dicho, es de unas 3 semanas. Si ocurre antes, perfecto. ¿Pero tendrían que tardar un poco más? Hemos dicho desde el principio que esto depende de las condiciones. El enemigo tiene voto. ¿Y qué intenta hacer el enemigo ahora mismo? Primero, están intentando sobrevivir personalmente y mantener el régimen más o menos intacto. Y créanme, eso es un problema enorme para ellos. Y eso se puede ver. Ustedes lo informan cada día aquí sobre lo que le está pasando a la cúpula. Y la paranoia que existe dentro de ese liderazgo es real. Y el proceso caótico de toma de decisiones allí dentro es real. Así que estamos fragmentando ese liderazgo sin duda, y nos quedan semanas para hacer más de eso. Lo segundo que hacen, además de intentar sobrevivir individualmente y como régimen, es proteger sus activos. Saben que sabemos dónde está todo, y los estamos eliminando de forma sistemática. Quieren salvar algo, desde luego. Tienen la capacidad de tomar represalias contra nosotros cuando empecemos a abrir el estrecho de Hormuz. Si vamos a tomar la isla Karg, querrán hacer algún tipo de represalia militar contra probables aliados y socios en la región, y las bases de los Estados Unidos serían los objetivos más fáciles. Israel, un objetivo más difícil, desde luego. Intentan ocultarlo y engañar todo lo posible para proteger algunos de esos recursos, mientras al mismo tiempo siguen lanzando misiles y drones contra nuestras bases y contra Israel. Eso hace que la identificación y destrucción de esos objetivos sea más complicada. ¿Vamos a poder hacerlo? Claro que sí, pero lleva más tiempo, requiere más identificación y más seguimiento. Trato de explicarlo con una analogía del fútbol americano. Estamos en la zona roja, en la línea de las 20 yardas, intentando llegar a la línea de gol. Y el adversario está poniendo todos los impedimentos que puede porque ve lo cerca que estamos de alcanzar nuestros objetivos y hace todo lo posible para evitarlo, ¿verdad? Conserón Asel, en Alesilas, Mestrayakie, Saite. Lima, me encanta esa analogía, me encanta esa analogía. Hemos estado en la zona roja varias veces en los últimos 30 años y nunca hemos anotado un touchdown. Me pregunto en qué se diferencia esto. Y lo segundo que diría es que nunca le preguntes a una persona en una guerra o incluso en una simulación si están cumpliendo sus objetivos, porque te dirán que sí, claro, y te detallarán todos los objetivos que han cumplido. Les preguntas, ¿están cumpliendo su misión? Y la misión nunca ha sido expresada, ni por el presidente, ni por el secretario de Defensa, ni por el presidente del Estado Mayor Conjunto. La misión es bombardear sin cesar
Así parece, pero no hay duda de que la misión no se está cumpliendo. Si la misión es, como dicen en los pasillos, derrocar al régimen, no lo han hecho y no creo que vayan a hacerlo. Eso fue una presentación idiota que ni siquiera habría aceptado de un teniente comandante de la Marina o de un mayor del ejército en la mesa de juego sin reprenderlo severamente. Eh, Larry, ¿cuál es tu opinión sobre lo que está pasando y cómo entiendes la situación? King está delirando, vive en un mundo de fantasía. Número 1. El problema debería ser el estrecho de Hormuz. Y yo tampoco aprecié esto al inicio de esta guerra. Se ha ido acumulando conocimiento a medida que avanza. El mundo está en recesión ahora. Normalmente la definen como 2 trimestres consecutivos de crecimiento económico negativo. Entonces dicen, bueno, no puedes decir que es una recesión porque no hemos tenido 6 meses y no tenemos el... Tonterías. El mundo está en recesión ahora mismo. La pregunta es, ¿se convertirá en una depresión? Una depresión significa que el crecimiento económico cae por debajo del 10%, es decir, menos 10%. La interrupción del petróleo es una cosa, y paradójicamente, en esa interrupción Irán se ha beneficiado. Pasaron de Trita Parsi, no recuerdo en qué programa estaba, pero explicaba que, antes de la guerra, Irán bombeaba 1,1 millones de barriles y lo vendía a $47. Ahora están produciendo 1,5 millones y lo venden a $97, así que más del doble del precio. En cuanto al gas natural licuado, la interrupción es significativa. Realmente está afectando a Asia. Varios países han declarado estados de emergencia. Han dejado de freír comida porque se usa gas natural licuado para cocinar. Luego está el tema de los fertilizantes. Más de 1/3 del suministro mundial proviene de la urea que sale de las petroquímicas del Golfo Pérsico. Eso se ha perdido. Así que no vamos a ver el efecto completo de eso hasta dentro de 6 a 8 meses, porque ahora es época de siembra. Y si los cultivos no se siembran correctamente con fertilizante, no van a crecer. Y eso significa que cuando llegue la cosecha, no se va a cosechar mucho. Estamos ante una escasez de alimentos, una escasez mundial. Y eso podría provocar hambrunas o inanición en algunos países. No quiero decir que eso solo afecte a otros. También puede afectarnos aquí. Aún no conocemos todas las ramificaciones. Luego está el helio. Resulta que, ¿quién lo iba a decir? El Golfo Pérsico también es una fuente importante de helio, esencial para fabricar chips de computadora. Así que ahora esos chips no se pueden producir por falta de helio. Y si no se producen, las computadoras, los teléfonos celulares, los misiles Tomahawk y todo lo demás en lo que van esos chips no están disponibles. Y luego el ácido sulfúrico. Quiero decir, sigue la cadena y no se reanuda todo de la noche a la mañana, como si por arte de magia se solucionara en 1 o 2 días. Todavía se está poniendo de nuevo en marcha el flujo de petróleo y de gas natural licuado, y que la urea vuelva a fluir. Eso va a tomar tiempo. Esto está teniendo un impacto económico mundial que en particular, aquí en los Estados Unidos todavía no estamos atendiendo. Empezamos a verlo, pero sin comprenderlo por completo. Entonces, ya sabes, King hablando de todo esto, recuerda a McNamara durante la guerra de Vietnam, cuando salían diciendo, matamos a tantos y que hoy será la victoria. Y todo eso también resultó ser mentira. Así que, ya sabes, las cosas no han cambiado. Y además, Nima, de lo que está diciendo Larry, que es todo el lado práctico que no pinta nada bien, como acaba de mostrar. Vi ayer que ya hay 3.500 barcos varados frente al estrecho de Hormuz sin a dónde ir.
Esa es la otra cara del asunto. ¿Y adivina quién lo resumió? Lo voy a leer porque es valioso, de RHE. Está en la reunión de emergencia de las Naciones Unidas, convocada por nuestro ataque a esa escuela, y dice, y parafraseo, estos son los puntos principales. 2 regímenes nucleares intimidatorios han atacado a un régimen desarmado. Por segunda vez, han torpedeado la diplomacia. Están normalizando los crímenes contra la humanidad que empezaron con saña. ¿Adivina dónde? En Palestina, a manos de Bibi Netanyahu. Y como John Mearsheimer señala cada vez más, probablemente con el pretexto de que la mayoría de las personas muertas el 7 de octubre fueron asesinadas por israelíes y no por Hamás. 27 días de guerra ilegal, continúa Arachi, sin ningún respeto por el derecho humanitario. 600 escuelas, hospitales, residencias de ancianos, ambulancias, tanto detenidas como en movimiento, fuentes de agua, fuentes de alimentos, todo ello crímenes de guerra. Todo es producto del mundo, ignorando a Palestina. Lo que nos remite al genocidio que, ya sabes, casi ha sido enterrado. Pero hemos decidido, él concluye, creo que él y su país lo han decidido. Nos estamos convirtiendo no solo en una nación varada en el mar, como dijo Larry, sino en algo con graves ramificaciones económicas, no solo para nosotros, sino para el mundo. También nos estamos convirtiendo en la nación más odiada del planeta, solo por detrás de Israel. ¿Qué? Sí. Señor Larry, parece que la situación con la invasión de Irán o la invasión de islas iraníes en el Golfo Pérsico se está poniendo seria. ¿Cuál sería la escalada por parte de Estados Unidos e Israel? Creo que el siguiente paso podría ser una invasión de estas islas. Y mucha gente discute cuáles van a invadir varias islas del Golfo Pérsico. Irán contra una en concreto. Y aquí hay una de ellas, que es muy interesante desde el punto de vista estratégico. Esta isla se llama Isla Lorak. Lorak está aquí. Ves que la ruta de los petroleros viene por aquí y pasa cerca de... Entre la isla Keshem y Lorak, pasa por aquí. Si toman esa isla, podría causar algún tipo de problema. Y la otra, subes aquí, de la que hablan, esta isla llamada Hark, que está lejos, ya sabes, del estrecho de Hormuz. ¿Y cuál es su apreciación, Larry, de la estrategia que están buscando ahora mismo? Base case en Soundmine. ¿Qué palabra usaste? ¿Eso es estrategia? Vaya, eres un optimista. Mira, empecemos por lo que sabemos. La semana pasada se publicó esto en una cuenta llamada Open Source Intelligence Defender en X. Y esa fuente se estaba informando sobre otra fuente llamada Intel Frog. Bueno, Intel Frog detalló que desde el 12 de marzo, los vuelos de C-17 que estaban yendo, ya sabes, registraron 35 vuelos y decían que quedaban 11 más por hacer. Y cuando empecé a mirar las bases, me di cuenta de que esto es una misión de operaciones especiales que están lanzando porque salen de la base conjunta Louis McCord. Bueno, ese creo que es el segundo batallón del 75 Tocinto Regimiento Ranger, el aeródromo Hunter del ejército. La Fuerza de Tarea 160 tiene un elemento de ese regimiento desplegado allí, además del primer batallón del 75% Rangermo. RRA entiendan que el 75% Regimiento Ranger, dentro del mundo de las operaciones especiales, es lo que llaman una unidad de nivel 2. Proporcionan apoyo a la Fuerza Delta y al equipo SEAL 6. Y ya sabes, los 23 años que estuve haciendo ejercicios, siempre bromeábamos que en cada ejercicio teníamos que tener un aeródromo que los Rangers pudieran tomar. Ya sabes, eso es una de las cosas que hacen. Van y toman un aeródromo.
Los otros vuelos, y no estamos hablando solo de 1 o 2 C-17, son múltiples vuelos hacia cada una de estas bases. Estación Naval Oceana Virginia, ¿quién está ahí? El equipo SEAL 6, además de los SEAL de la costa este. El aeródromo del ejército Pope. Eso es Fuerza Delta, el 82% batallón, la 82% buena Fuerza Aérea, Fort Campbell, Kentucky, sede de la Fuerza de Tarea 160, los acechadores nocturnos. Así que estaba claro que había este movimiento. Ahora, solo hay dos cosas. Cuando ves ese tipo de movimiento, solo puede significar una de dos cosas. O es un ejercicio, o están yendo a la batalla. Y, con base en cosas que he escuchado, tengo otro amigo que conoce a alguien en la Fuerza Delta, y la Fuerza Delta está diciendo, nos están enviando a una misión suicida. Así que de verdad nos van a mandar ahora. Trump inicialmente anunció esos 5 días. Cuando lo escuché decir lo de 5 días el lunes pasado, pensé, bien, eso significa que el viernes, hoy o mañana íbamos a empezar a disparar. Y originalmente eso parecía. Y déjenme hacer otro punto. Recuerden, ese movimiento aéreo empezó el 12 de marzo. El 13 de marzo lanzaron la primera unidad expedicionaria de infantería de Marina, la 31%, desde Okinawa. Yo dije, bien, ustedes se dirigen hacia allí, así que eso me dice, esto está planificado. No empiezas algo el 12 de marzo, el 13 de marzo, como si fuese algo inmediato de, oh Dios mío, tenemos un problema que hay que resolver. No, esto está planeado. El despliegue de la 11ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina va con una semana de retraso, una semana a 10 días, lo que ahora explica, creo que ayer Trump anunció, vale, les daremos hasta el 6 de abril, el 7 de abril. Eso es la próxima semana. Y es cuando esa otra unidad expedicionaria estará en la zona. Así que la intención de Trump es que van a lanzar una operación terrestre. Ahora, en la isla Keshem, según entiendo, hay una de esas ciudades de misiles subterráneas. Así que encargarían específicamente a la Fuerza Delta o al equipo SEAL 6 atacar y capturar ese sitio. Están asumiendo que Irán no tiene defensas en ese lugar. Creo que es una suposición muy tonta. Y en realidad, no creo que la Fuerza Delta o el equipo SEAL 6 asumieran eso. Así que verás una batalla en la que si capturan esa ciudad de misiles, bueno, la habrán tomado. Pero eso aún no abre el estrecho de Hormuz. Y si despliegas fuerzas militares en cualquiera de esas islas, eso no abre el estrecho de Hormuz, porque Irán todavía puede empezar a desplegar más minas en las aguas, y han dicho que lo harían. Dijeron que inundarían el Golfo con minas, no solo en el estrecho. Tienen drones submarinos, tienen submarinos con torpedos, luego tienen misiles en tierra y drones en el aire. Así que si vas a abrir el estrecho, la misión tiene que ser neutralizar todas las capacidades ofensivas de Irán. Simplemente poner gente en esas islas no va a lograrlo. Además, Neyman, en las últimas 48 horas en William y Mary, he oído a tantos expertos hablar del estrecho y de su geografía. Créeme, ya pasé por eso. Formé parte de la planificación de las operaciones Ernest Will y Praying Mantis en el Comando del Pacífico. Se equivocan. Alguien dijo, la profundidad media del estrecho es tan grande que no se puede hacer mucho. La profundidad media del estrecho es de 50 metros. Eso es bastante profundo. Eso permite hundir, por ejemplo, un superpetrolero y probablemente no impediría por completo el paso, pero no es tan profundo. Y una de nuestras preocupaciones era que varios buques fuesen hundidos y bloquearan el paso. Por cierto, el Canal Norte, creo que está a la derecha si miras hacia el norte, y el sur queda a la izquierda. Son canales distintos y difieren un poco en salinidad, corrientes y otras cosas que afectan el paso por el estrecho. Pero no es fácil abrir ese estrecho si alguien quiere mantenerlo cerrado. Como aprendimos en 1988, y hablan como si fuera sencillo, ya sabes, como decía Larry, haces esto, haces aquello, y ya está. Puedes evitar que bloqueen el estrecho. Al contrario, es muy fácil bloquear ese estrecho, y estoy seguro de que Irán lo ha estudiado en detalle desde sus acciones en 1988.
De hecho, diría que probablemente están mucho por delante, como señalaba Larry, en armamento, metodologías y demás. Y no hace falta mucho. Y como decía Larry antes, para aterrorizar al mundo y a las aseguradoras y a los transportistas, basta con acertar con uno. Eso es todo lo que hace falta. Y luego pasa mucho tiempo antes de que cualquier armada pueda convencer a la gente de que ya se puede navegar de nuevo. Sí, y recordemos que lo de 1988 ocurrió en el contexto de la guerra entre Irak e Irán, que Estados Unidos ayudó a provocar y sostener. Recuerden, Estados Unidos no solo suministraba precursores químicos a Irak para fabricar armas químicas, sino que también proporcionaba inteligencia. Conozco al coronel, entonces coronel Patrick Lang, Pat Lang, que creó el programa de árabe en la Academia Militar de West Point, y luego fue el principal oficial de inteligencia de defensa para Oriente Medio. Él era quien trasladaba personalmente la inteligencia a Irak para ayudar a Irak a derrotar a Irán. Así que cuando Irán empezó a minar los estrechos, y esto muestra cuánto han cambiado las cosas en casi 40 años, teníamos una barcaza frente a la costa de Bahrein. Se llamaba la barcaza Hércules. Era una plataforma petrolera, pero fue tomada por equipos mar, aire y tierra de la Armada. Y el comandante de esos equipos era amigo mío. En ese momento era comandante. Tenían helicópteros Little Bird, tenían sus lanchas artilladas, y tuvieron varios enfrentamientos con Irán. Pero en ese momento, Irán no atacaba con drones. Irán no atacaba con misiles. Así que Irán estaba todavía en las etapas muy iniciales de su capacidad militar. Hoy es un juego completamente distinto. ¿Qué hace esa? Se instalaron en un par de torres petroleras, si mal no recuerdo, y los eliminamos en esas torres porque estaban expuestos. No será así esta vez, te lo garantizo. Creo que tuvimos al general francés, ya sabes, hablando con los medios franceses y diciendo en francés que hicieron simulaciones junto con Estados Unidos unos meses antes de que empezara esta guerra. Él dice que todas esas simulaciones concluían que, ya sabes, la armada, toda la armada, sería destruida si actuaban en esa dirección, porque ese era el resultado de esas simulaciones. Y él no ve una opción viable, porque, en su opinión, Estados Unidos ha estudiado esto junto con Francia. Y menciona que Irán dispone de mucha información e inteligencia en esa región. Así que tienen la ventaja. Y si ese es el caso, coronel, ¿qué está intentando hacer Donald Trump? Bueno, retomando tu tema, creo que Millennium Challenge fue el nombre del ejercicio en 2002 o 2003 que dirigió el teniente general Van Rieper. Era mi antiguo jefe en el Comando de Desarrollo y Educación del Cuerpo de Marines. Él dirigió esa simulación y la perdimos. Perdimos. Le ordenaron volver a hacerla porque no nos gustaba haber perdido. Me reuní con él no hace mucho en Williamsburg, donde vive. Sigue animado a los 88, fanático del ejercicio. Y la cabeza le sigue funcionando de maravilla. Me dio la misma impresión, pero peor, porque Irán, como dijo Larry, no se ha quedado quieto. Y desde luego no se han quedado quietos respecto a la nueva tecnología y en ver qué funciona y qué no en Ucrania. Y ese es otro elemento que está entrando ahora en juego. Zelensky está cortejando a ambos bandos para recuperar influencia. Me dicen que se está acercando tanto a los iraníes, ofreciéndoles más drones y asesoramiento, como a los árabes con lo mismo. Así que Zelensky está jugando a dos bandas. Todo eso para decir que, como indicó Larry, no creo que esto sea la misma situación que en 1988. Es bastante diferente. Y no estoy seguro de que lo valoremos. Y ese ejercicio, incluso en el 2000, creo que se llamó Millennium Challenge, en realidad se llevó a cabo en 2002, creo. Pero nos mostró perdiendo. Perdimos, tal como dijo el francés que mencionabas y como aparentemente indican las simulaciones actuales. Perdimos.
Cuando digo que perdimos, me refiero básicamente a que no pudimos reabrir el estrecho. Y eso es una pérdida. Es una pérdida enorme porque paraliza el tráfico marítimo mundial. Sí, mientras Irán conserve la posibilidad de lanzar 1 o 2 misiles o drones contra cualquier barco que pase por el estrecho, a menos que esos barcos estén equipados con alguna nueva tecnología milagrosa que impida que los alcancen drones o misiles, ese estrecho seguirá cerrado. Y al parecer los países árabes del Golfo están presionando a los Estados Unidos. Tenéis que hacer algo, tenéis que lograr un acuerdo que limite la capacidad de Irán de usar misiles y drones, pues la única manera de lograr eso sería invadir Irán por completo, conquistar Irán y luego poner a sus propios títeres en el poder. Eso no va a ocurrir. Los Estados Unidos no pueden. Intentar eso los llevaría a la bancarrota. Quiero decir, aparte del desafío logístico de movilizar, como mínimo, un ejército de 3 millones de hombres, y luego ¿cómo demonios los vas a transportar hasta allá? No tenemos la flota mercante para hacerlo, y una vez que los lleves, ¿dónde van a desembarcar? ¿Los vas a poner en una base en Arabia Saudita donde serán un blanco perfecto para Irán? O sea, esta fantasía militar de que podemos obligar a Irán a someterse a nuestra voluntad, no. Mira, puedo decir que algo va a ocurrir en las próximas 4 semanas. ¿Por qué lo digo? Se suponía que iba a ir a Rusia con el Club de Unidad Internacional, que coordina con el Kremlin porque nos permite reunirnos con altos funcionarios rusos y mantener varias conversaciones. De hecho, Pepe Escobar también iba a participar. Ayer a los 2 nos notificaron que fue cancelado, y se canceló por la guerra en Irán. Y se comenta en el Kremlin que Rusia va a involucrarse en esto. No digo que vayan a empezar a pelear, pero van a involucrarse de forma más directa para intentar ponerle fin, y de una manera que deje a Irán segura. No van a abandonar a Irán. Parte de la razón por la que, creo, Irán y Rusia están tomando estas medidas es que muchos de esos países vienen a suplicar y pedir ayuda. Dios mío, estamos sufriendo. Nos estamos muriendo aquí. Ayúdenos. Pero, fíjate, veo a Rusia y China colaborando de verdad. Creo que esa colaboración, al final, obligará a los Estados Unidos a salir del Golfo Pérsico y hará que esos aliados del Golfo, los que antes eran aliados de los Estados Unidos, entren en razón. Porque, ¿sabes? La realidad es, el único gobierno elegido democráticamente en el Golfo Pérsico es el de Irán, no el de Arabia Saudita. Es decir, son autocracias tribales gobernadas por familias. Y ahí estamos. Eso es lo que apoyamos, las autocracias en lugar de la democracia. Probablemente esa sea una de las razones por las que desde el Golfo llegan mensajes de que Mohammed bin Salman, por ejemplo, nos presiona para continuar esta guerra. Sí. Claro, qué buen tipo, sobre todo por lo de Yemen. Coronel, esto es lo que dijo el general Jim Mattis sobre su evaluación de la guerra. Lo que vemos es una situación en la que la precisión en los blancos nunca compensa la falta de estrategia. Y con eso quiero decir que se han atacado 15.000 objetivos. Ha habido éxitos militares importantes, pero no se traducen en resultados estratégicos. Al principio, algunas metas estratégicas como la rendición incondicional, el cambio de régimen o que íbamos a dictar quién sería el siguiente líder supremo eran claramente absurdas. Eso era delirante. Sí, tiene toda la razón. He oído otras declaraciones suyas que no fueron tan acertadas, pero tiene razón respecto a la falta de objetivos estratégicos genuinos. Con eso me refiero a objetivos alcanzables. Y tiene razón sobre lo que dijimos al principio de su presentación o entrevista. Y eso es que no importa la cantidad de bombas que lances, no importa el número de salidas de combate que hagas, no importa la cantidad de aeronaves que hayas desplegado sobre Irán. Y eso también es falso en muchos aspectos.
La mayor parte de su munición no se lanza desde el espacio aéreo iraní. No sirve de nada si no estás cumpliendo la misión. Y aquí tenemos dos problemas. No creo que exista una misión que puedas cumplir que satisfaga los deseos de Donald Trump. Y además, no se ha expresado ninguna misión. ¿Cuándo fue la última vez que oíste una misión? He oído de todo. Cambio de régimen, o que solo haremos algo de diplomacia y pondremos fin a su programa nuclear. Y además, vamos a incluir los misiles balísticos. Bueno, volvemos al cambio de régimen. Mientras tanto, tienes al verdadero artífice de la muerte y la destrucción, en el Líbano en particular, diciendo, pero continúa en Gaza cada día, continúa en Cisjordania cada día, sin prestar atención y sin importarle lo que hagamos mientras sigamos bombardeando. Esto es una cacofonía de errores. Larry, la guerra no se libra solo con el ejército, sino también con la población de esos países. Ahora mismo, tenemos a dos países enfrentándose, Israel e Irán. Estados Unidos interviene desde fuera. Estados Unidos, sabemos el apoyo a Donald Trump en esta guerra. ¿Cómo está disminuyendo eso en Estados Unidos? Pero en lo que respecta a Israel e Irán, no sé si viste el video en el que uno de los alcaldes israelíes se rompe en directo, llorando por la situación. ¿Qué tan grave es la situación en Israel? Por cierto, tuvimos a dos alcaldes hablando de esto. Y el jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel dijo en su último informe que las Fuerzas de Defensa de Israel están al borde del colapso. Eso fue lo que dijo. ¿Cómo entiende usted lo que está ocurriendo en ese frente? Bueno, mire, llevamos 2 años y medio en los que Israel ha fracasado, y subrayo la palabra fracaso, en derrotar a Hamás. No entiendo cómo un ejército de 300,000, que, según tengo entendido, se activó con reservistas, que ha rodeado un área de 5 millas de ancho por 25 de largo, y que ahora ha destruido prácticamente todos los edificios sobre la superficie, tenga miedo de entrar y sacar a los combatientes que están en los túneles. Así que, bueno, esa es la realidad. ¿Podría hacerlo un ejército? Sí, y sufriría pérdidas terribles en el proceso. Pero ahí está la clave. Israel quiere empezar guerras, pero no quiere asumir el dolor. Quieren una guerra sin dolor. Eso no existe. Y encima pensaron, genial, hemos debilitado tanto a Hezbollah que ahora podemos atacar el sur del Líbano. Vamos a tomar todo ese territorio justo al sur del río Latani. Y te digo algo, Hezbollah está arrasando a los israelíes. Según varios informes, parece que han dejado fuera de combate entre 19 y 20 tanques Merkava en las últimas 2 semanas. Emboscaron una columna entera que entraba en este pueblo. Y de nuevo, Hezbollah está luchando de forma muy inteligente. Golpearon el centro de la columna, forzándola a separarse, y luego la fueron diezmando desde atrás. Y en un momento los israelíes salieron corriendo y huían por sus vidas. Así que la historia falsa de que habían diezmado a Hezbollah y que estaba acabado no se sostiene. Y Hezbollah sigue luchando y lanzando cohetes y misiles hacia el norte de Israel. Ahora apuntan principalmente a bases e instalaciones militares, pero están causando grandes daños en Israel. Y esa es una de las razones por las que ese alcalde está llorando. Además, sumemos que ahora van a pelear con Irán. No tienen recursos ilimitados. Dependen totalmente de los Estados Unidos para sostener estas operaciones. En el momento en que los Estados Unidos retiren su apoyo, están acabados. Y está la cuestión, ¿puede Israel realmente sobrevivir como nación? Porque su economía está siendo destrozada por Irán con estos ataques de misiles cada día en múltiples oleadas. Últimamente, con algunos de los misiles iraníes, escuchas a Israel decir, interceptamos este, interceptamos aquel. Tonterías. Los misiles no funcionaron. Los misiles fallaron. Te lo garantizo. Si Israel realmente los estuviera interceptando, verías los videos. Estarían por todas partes. Mira lo que estamos haciendo, hombre. Los estamos arrasando. Israel no puede tocarnos porque nuestro sistema de defensa antiaérea es tan bueno, pues no lo es. Apesta.
En ese sentido, tengo bastante evidencia que me dieron en William and Mary de que los iraníes están usando drones de nuevo porque son útiles, no los derriban. Están usando drones muy lentos pero letales porque no los derriban. Así que reservan sus misiles más sofisticados para más tarde y usan drones para causar muchos daños porque no hay nada que los derribe. Y anoche, en hebreo, traducido por un amigo, Netanyahu dijo que va a convocar a 400,000 reservistas más. ¿Dónde va a encontrar a esos 400,000 reservistas más? Acaba de convocar a 300,000, de los cuales cerca del 30% no se presentó o no acudió a su servicio. ¿De dónde va a sacar a esos otros 400,000? Haz las cuentas sobre la población judía en Israel y calcula de dónde va a sacar esas tropas. Y sin embargo lo oí decir, y estaba en hebreo, y tuvo que ser traducido, que iba a convocar a otros 400,000. Y luego dijo que era para el Líbano. Así que Larry tiene toda la razón. Tiene un problema en el Líbano, un gran problema, pero no sé de dónde va a sacar a esas tropas. Sí. Larry, hay una discusión sobre Benjamin Netanyahu o respecto al primer ministro. No sé quién es, porque hay muchos rumores en torno a Netanyahu, pero pongámoslo así, el jefe del Mossad y Benjamin Netanyahu están teniendo conversaciones porque el jefe del Mossad dice que le dijo a Netanyahu cuál sería el resultado de esta guerra para la red de operaciones encubiertas en la parte sur del Golfo Pérsico. Y parece que toda esa red fue destruida por la guerra. Ya no están allí. Y esto está provocando muchas tensiones entre Benjamin Netanyahu, el jefe del Mossad, y Putin. ¿Qué fue eso? Se refiere a que en Emiratos Árabes Unidos, en Bahrein y en sitios así, trabajaban con los gobiernos, no sé, con las bases estadounidenses en esos países. Entonces, ¿estaba diciendo que sus activos de inteligencia, su red... Dijo que las redes encubiertas del Mossad en el sur del Golfo Pérsico fueron destruidas? De acuerdo. Sí, probablemente redes de inteligencia, tanto gente como, por ejemplo, sistemas de comunicación. Esto es el comienzo del juego de culpas. Así que cuando vas perdiendo, tienes que encontrar un chivo expiatorio. Mi predicción es que en Estados Unidos es una predicción poco habitual, pero una de las personas a las que van a culpar porque esta guerra no vaya bien y porque Donald Trump no obtenga una victoria será Tulsi Gabbard. Ella recibirá parte de la culpa, Hegseth también, probablemente, pero... Ya sabes, ahora que Netanyahu apunta al Mossad, porque ellos dijeron, bueno, el Mossad nos dijo que esto terminaría en una semana y nosotros les creímos. Estás dejando al Mossad en la estacada. Verás peleas sangrientas entre los líderes en Israel. Es inevitable. Peleaste. Fuiste culpable. Fuiste culpable. Hiciste esto. Hiciste aquello. Ya lo ves con algunos retirados que han salido de debajo de las piedras a decir cosas, pero empezará con la gente cercana a Netanyahu y a otros. No creo que Ben-Gvir, Smotrich y gente así se vayan nunca. Tendrás que matarlos con una bala de plata o clavarles una estaca en el corazón. Pero hay otros israelíes que están seriamente preocupados. Y bueno, deberían. Sí, deberían. Si los videos que estoy viendo que salen de allí ahora, sacados de contrabando pero de buena calidad, son exactos, no tengo motivos para dudarlo. Todo está cayendo y nada sube. Es decir, todo está impactando, todo está impactando. También están atacando a Naftali Bennett, porque ayer dio una entrevista en hebreo en la que dijo que Netanyahu está perdiendo contra el Líbano, contra Hezbollah, perdió en Gaza
y también perdió contra Irán. Y esos comentarios están provocando muchas repercusiones en Israel y lo acusan de traidor porque estamos en medio de esta guerra. Hace ese tipo de comentarios. Pero todo el mundo sabe quién es Naftali Bennett y cuando habla así significa algo. Además, Naftali Bennett también está enfadado con Netanyahu por permitir que ocurriera lo que pasó en Gaza, porque eso redujo considerablemente la matanza. Siguen matando todos los días. No pasa un día sin que mueran 30 o 40 palestinos. Pero no son ni las centenas ni los miles que morían antes. Así que Bennett está enfadado con él por permitir que Donald Trump hiciera eso, por permitir esa resolución de las Naciones Unidas, por permitir que se estableciera algo al menos de una manera que atenúe su capacidad de matar a los palestinos. De eso está enfadado Bennett. Son la misma gente, Nima, solo que visten diferente. Son unos cretinos sedientos de sangre. Larry, Axios informó que el vicepresidente de Estados Unidos, Joe D. Vance, tuvo una llamada difícil con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el lunes, en la que dijo que la evaluación israelí sobre derrocar al régimen iraní no era lo bastante realista, que eran demasiado optimistas. Y parece que no solo en Israel hay una pelea, ya sabes, el juego de las culpas está en marcha, sino que en Estados Unidos también lo intentan, porque ayer viste a los miembros del gabinete en reuniones, todos tratando de defender a Donald Trump. Ya sabes, cuando se trata de Steve Whitcomb, incluso Joe D. Vance lo estaba mencionando, ya sabes, si no estuviéramos ahí, atacando Irán, podrían usar esos chalecos, ya sabes, chalecos suicidas, ya sabes, con bombas. Chalecos suicidas, sí. Quiero decir, muestra su ignorancia de la historia. El hecho de que el 90% de los atacantes suicidas son suníes, no chiíes. Sí, No es. Los grupos que llevan eso a cabo son, fuera de los radicales suníes, los Tamil Tigers de Sri Lanka, también solían dedicarse mucho a eso. Pero no Irán. Irán no es un país de atentados suicidas. ahora, si quieres ver a un patrocinador estatal del terrorismo en el Golfo, mira a Riad. Sí. Larry, Donald Trump hablaba de un gran regalo de los iraníes y ayer finalmente reveló ese regalo. Esto es lo que dijo. Reveló el regalo. Pueden hacer lo que quieran, dijeron, para mostrarles que somos reales, firmes y que estamos ahí. Les vamos a dejar 8 barcos de petróleo, 8 barcos, 8 grandes barcos de petróleo. Esto fue hace 2 días, y mañana navegarán. Eso fue hace 3 días, y no le di mucha importancia. Luego vi las noticias y dijeron que algo inusual estaba pasando. Hay 8 barcos que están yendo justo por el centro del estrecho de Hormuz. Y dije, bueno, supongo que estamos tratando con la gente adecuada. Y de hecho, luego se disculparon por algo que dijeron. Y dijeron, vamos a enviar 2 barcos más. Y al final, fueron 10 barcos. Esto bastei fomostisi, sa, más. ¡Qué bufón! Porque, bueno, voy a enviar a esos muchachos con petróleo y lo vendo a $97 el barril. Ese dinero va al bolsillo de Ron. ¡Qué regalo! ¡Qué regalo! Y Trump está intentando ponerle buena cara a eso. Lo único que hace es ayudar. Hace 2 meses, empezando el 28 de diciembre, hundimos la economía. Scott Bessent se jactó de ello. Sí, hicimos eso. Devaluamos, forzamos que el banco colapsara. Pero, hombre, ahora estamos llenando ese banco de dinero.
Entonces, ya sabes, los Ronin dicen, oye, ¿estos americanos qué van a hacer? Porque, ya sabes, Estados Unidos tiene una historia de ignorancia absoluta al interactuar con esta región. Porque recuerda, cuando sacamos a Saddam Hussein, eso terminó empoderando a Irán, porque los dos principales grupos chiíes, no me refiero al grupo dirigido por Mokhtar al-Sadr o Muki, como yo solía llamarlo, pero la Dawa y ese otro grupo estaban muy alineados con Irán. Incluso terminaron llegando a gobernar el país, e incluso lucharon junto a las tropas de Estados Unidos contra Al-Qaeda y el Estado Islámico. Ahí tienes a Trump otra vez. Ese fue su regalo. No sé, ¿lo viste? Me enviaron una caricatura que mostraba el regalo que le dieron a Donald Trump. Era un enorme dedo medio dorado. Él abre la caja y lo mira. Ese fue el regalo de Irán. Otra cosa sobre esa reunión de gabinete ayer, Neyman. No tengo forma de verificar el valor ni la veracidad de esto, pero me suena cierto. Si vuelves y escuchas la presentación de Witkoff como enviado especial, no había nada allí sobre el dinero que él y Jared Kushner ganaron por contratos, como si dijeran, ah, qué bien. Pero me dicen que no se han reunido directamente con ni un solo miembro del gobierno iraní durante todo este proceso de negociación. Ni uno solo. Todo ha sido a través de intermediarios como Pakistán u Omán. No han hablado con nadie. Y aún así, habló como si hubiera presentado ese acuerdo y lo hubieran rechazado por completo. Y necesitabas un frasco de vaselina al lado de cada asiento, si sabes a lo que me refiero. Nunca había visto un grupo tan servil, que fingiera ser un gabinete. Sí, fue repugnante. Larry, los Emiratos Árabes Unidos quieren formar algún tipo de coalición con Estados Unidos en una de estas, porque algunas de estas islas en el Golfo Pérsico, que pertenecen a Irán, dicen, y tienen su reclamo también, que esas son islas de los Emiratos Árabes Unidos, pero están hablando de formar una especie de coalición en el Golfo Pérsico, en esas islas, para manejar la situación con el Estrecho de Hormuz. Y básicamente no están cerca del Estrecho de Hormuz. Por eso me parecía tan, ya sabes, inexacto cuando se habla de cuáles son las capacidades de los Emiratos, porque estos tipos, me parece, viven de una ilusión. Su ego está cobrando un cheque que su cuerpo no puede pagar. Pequeña Esparta, así se llaman, ¿sabes? Ninguno de estos países, ni los Emiratos, ni Qatar, ni Kuwait, ni Bahrein, ni Arabia Saudita, No tienen capacidad militar alguna. O sea, mira, los saudíes llevaron una guerra de como 10 años contra los hutíes. ¿Y cómo les fue? Ya sabes, perdieron esa. Así que, ya sabes, estos tipos se están dando el lujo de vivir una fantasía. Los Emiratos Árabes Unidos están en una crisis económica seria, muy seria ahora mismo, porque si consideras que el 25% de sus ingresos proviene de la exportación de petróleo, ¿vale? Si eso se va, quítales ese 25%. Luego otro aproximadamente 20% de sus ingresos se generaba a través del comercio que pasaba por Jebel Ali, esa zona franca, ese puerto de libre comercio. Es como la más grande o la segunda más grande del mundo, pues eso está parado porque no hay barcos entrando ni saliendo con mercancías para comerciar, y el distrito financiero que se convirtieron en un gran centro de manejo de dinero y finanzas. La gente que gestionaba esas oficinas se largó. Se han ido a Nueva York o a Londres o a Suiza. Ya no están en Dubái. La industria de la construcción de esos condominios nuevos y brillantes y el mercado inmobiliario tenían a todos esos extranjeros llegando, pensando en comprar un lugar en Dubái.
no están comprando. Los aviones que llegan a Dubái desde el exterior vienen vacíos, y cuando salen van llenos. Así que Dubái literalmente podría dejar de serlo. Si esto continúa otros 6 meses, los Emiratos Árabes Unidos colapsarían. Es porque no hay sustancia. Coronel, el presidente del Parlamento iraní dijo que si ocurre la invasión, eso sería el fin de los Emiratos Árabes Unidos. No mencionó el nombre de los Emiratos, pero dijo que uno de estos estados árabes del Golfo Pérsico que coopera con Estados Unidos en la invasión, tienen la lista de objetivos, tienen como 5 o 6, y dijo que los van a destruir a todos. Y todo lo que tendrían que hacer, Nema, es que cuando hicimos la simulación en Pekín en 2009, tumbaron Ras Tanura, que en ese momento era el principal puerto de salida saudí. En aquel entonces sacaban como 8 millones de barriles al día desde ahí. Ahora hay otro, no recuerdo el nombre, pero está sacando incluso más que ese. Y por supuesto, Irak ya llegó al punto de producir casi tanto como ese principal puerto saudí. Así que cuando hicimos eso, el West Texas Intermediate y el petróleo Brent se dispararon por encima de los $150 en 10 horas y en el día superaron los 200. Si eliminas esa capacidad, tienes, como decía Larry antes, un problema económico global muchísimo más profundo y no lo vas a restaurar pronto. Así que Irán todavía tiene algunas flechas en su carcaj, elementos en su arsenal que serían letales contra algunos de estos otros estados. Es decir, como decía Larry, son solo estados petroleros. Eso es todo lo que son. Si les quitas eso, desaparecen. Sí. Y estoy intentando sacar la lista de objetivos que de alguna manera publicó la prensa iraní. Se llama Jebel Ali. Representa el 15% del gas que sale de la bahía. Y aquí está Baraka. Tienen una lista de esos objetivos en los Emiratos Árabes Unidos. Probablemente también atacarán la cabecera del oleoducto. Me imagino que es el que los saudíes acabaron llevando a la cercanía de Jeddah para vaciarlo en el Mar Rojo en lugar del Golfo Pérsico. Y aquí está la lista de objetivos que han mencionado. Va desde el 50% del gas, la planta nuclear que tienen, hasta toda la producción de gas y energía. Todo se trata de energía y producción de gas. Nieman, tengo que irme. Ted Post no me perdonaría si no lo digo. Habló conmigo durante unos 45 minutos en William y Mary la otra noche. Él piensa, y me dio suficiente credibilidad para creer que podría tener al menos un 60, 70 u 80% de razón. Los iraníes tienen, bajo tierra, la capacidad de construir un arma nuclear y la están desarrollando, y que en algún momento la van a acoplar a una ojiva y a un misil hipersónico y van a decir, la tenemos y podemos lanzarla. ¿Quieren una demostración o algo así? Eso añade una nueva dimensión a todo esto. Y si tiene razón, y ellos lo tienen, y es prácticamente intocable porque está tan profundamente enterrado, como cuando Corea del Norte nos sorprendió con no una sino 2 pruebas nucleares, eso cambia por completo las reglas del juego. Solo quería decirlo porque le prometí a Ted que lo haría. Larry, hay muchas discusiones en Irán sobre el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. ¿Qué significa ya el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares y cuál sería la política de Irán respecto al programa nuclear con el paso del tiempo? Y considerando todo eso, ves que el director de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Grossi, está diciendo que la única solución al programa nuclear iraní es usar armas nucleares contra ellos. Esto fue lo que dijo. Todavía necesitamos encontrar un marco acordado, que nos dé la previsibilidad necesaria y una idea clara de dónde están y hacia dónde quieren ir. Porque esta guerra no destruirá las ambiciones ni las capacidades nucleares de Irán. Diría que ninguna guerra, cualquier guerra, a menos que fuera una guerra nuclear y se buscara una destrucción inimaginable, lo cual, por supuesto, esperamos que no ocurra.
Esto tuvo, ya sabes, una enorme influencia en Irán. Y todo el mundo está hablando de ello. Y dicen, llamarlo Assad, agente de la Agencia Central de Inteligencia, y afirmar que este tipo es... No creo, Larry, que finalmente vamos a presenciar un gran cambio, como mencionó el coronel, en el programa nuclear iraní. Y están considerando todas estas opciones porque ven que, cuando el director de la Agencia Internacional de la Energía Atómica habla así, eso es tremendamente problemático. Sí, coronel Wilkerson, ¿tiene que irse? Me voy a ir ahora, si no les importa. Sí. Hasta luego, amigo, cuídate. Nos vemos, Larry. Sí, esto con lo que lidiamos aquí es, creo, el fin del orden internacional que se erigió tras la Segunda Guerra Mundial. No me refiero solo al sistema económico de Bretton Woods. Eso se está deshilachando. Pero también está en juego todo el concepto del derecho internacional, que Donald Trump claramente ha rechazado. Toda su administración ha rechazado el derecho internacional. Y al hacerlo, lo han abandonado. Ahora se trata de quién es el más grande, el más fuerte y quién cuenta con más munición. Así que pasaremos probablemente por un periodo de guerra creciente mucho más allá de lo que vemos ahora. Y será de esa guerra de donde surgirá un nuevo sistema. Las Naciones Unidas están acabadas, son irrelevantes. Las Naciones Unidas ya no son relevantes. Se han convertido en lo que fue la Sociedad de Naciones. Recuerden, la Sociedad de Naciones siguió operando durante los años 30 y no la cerraron definitivamente hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se instauraron las Naciones Unidas. Todavía tenían una sede en Suiza y fingían ser relevantes, pero no lo eran. Ya no son relevantes. Y entonces, todo este asunto con el Tratado de No Proliferación Nuclear, sí, antes tenía peso. Pero hemos visto, como citó el coronel Wilkerson Arachi, que dos potencias nucleares atacaron a un país que no tenía armas nucleares. Y ahora, ya sabes, ellos tienen este fracaso por cumplir el derecho internacional, incluso la decencia humana, ha creado una situación en la que creo que Irán muy bien puede haber decidido que no tiene más alternativa que crear un arma nuclear ahora. Eso es lo único que nos defenderá absolutamente de este tipo de ataques en el futuro. Porque si Israel sabe que Irán puede lanzar un misil hipersónico con una cabeza nuclear, Irán dejará de existir. Quiero decir, Israel dejaría de existir, perdón. Pero Irán ya está bajo esa amenaza. Una o dos armas nucleares de Israel no van a obligar a Irán a dejar de existir. Irán es demasiado grande, Israel es demasiado pequeño. Ayer, Larry, esto dijo Donald Trump cuando le preguntaron si los Estados Unidos van a abandonar a estos estados árabes en el Golfo Pérsico. Esto fue lo que dijo. Hay algunos informes de que los aliados del Golfo están preocupados por terminar la guerra demasiado pronto y quedar desprotegido. Bueno, probablemente querrían que nos quedáramos. Pero si no nos quedamos, mira, lo bonito de los aviones que van a 2000 millas por hora es que se puede volver muy rápido. Si no nos quedamos, los estaremos protegiendo. Sabemos que han sido muy buenos. Qatar, Arabia Saudita, en particular. 2000 millas por hora, un avión viajando a 2000. Creo que eso es como el transbordador espacial, ¿ok? Eso no es un avión. Dios mío. Y salió un artículo en el New York Times sobre combatir a distancia, ya sabes. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de concepto es ese, Larry? Parece que la situación con el portaaviones Gerald Ford de la Armada de los Estados Unidos es grave. Dicen que el portaaviones no puede volver a entrar en combate. Y si quieres llevar a cabo una invasión y tu portaaviones está lejos, por ejemplo, el Abraham Lincoln está lejos de la costa iraní, ¿quién va a apoyar la operación?
Bueno, el concepto tradicional de invadir un país desde el mar significa que usas, no recuerdo si se llaman buque de desembarco con plataforma o buque de desembarco anfibio con cubierta para helicópteros. La infantería de marina tiene dos tipos diferentes de buques. Uno de esos buques tiene en la parte inferior del barco, tienen embarcaciones de desembarco anfibias que literalmente pueden abrir con puertas en la proa, y esas barcazas salen disparadas y llevan a los marines a la orilla. El problema es que ese buque tiene que acercarse mucho, a 5 o 10 millas de la costa. Entonces de repente se convierte en una presa fácil para misiles y drones. Así que, otra vez, esto es donde la guerra ha cambiado debido a las tecnologías implicadas. Durante la Segunda Guerra Mundial, vimos el inicio de la amenaza contra la fuerza de portaaviones con los pilotos kamikaze, cuando los japoneses empezaron a lanzarse en picado contra ellos. En ese momento, eso era un dron humano. Y eso causó mucho daño y mató a muchos marineros. Pero sobrevivimos. Y Japón, finalmente, se rindió. Estamos en un mundo totalmente distinto ahora, donde ni el portaaviones ni siquiera los destructores están seguros. Ya no son capaces de proyectar el tipo de poder que solían. ¿Y ahora qué haces? Porque la cuestión es, ¿cómo vas a llevar tropas a la costa? O las transportas por mar, las llevas por tierra, o las lanzas desde el cielo. Y otra vez, lanzarlas desde el cielo supone que puedas volar sobre una zona sin defensa aérea, porque esos aviones, relativamente, tienen que volar bastante despacio solo para sacar a la gente, ya sabes, para que puedan saltar en paracaídas sin peligro. Volar a 500 millas por hora crea problemas para los paracaidistas. Así que estamos operando con un modelo militar que ya no es relevante para la tecnología que existe. Y creo que esa es una de las lecciones que se están mostrando ahora con Irán y su fuerza de misiles y su fuerza de drones, básicamente manteniendo a Occidente a raya. El podrás citar y que se esa. Gracias Larry por acompañarnos hoy. Estás en Canadá, se nota en tu voz, entiendo totalmente la sequedad del clima que estás sintiendo ahora. Sin humedad, por eso mi voz suena rasposa. Sí, De acuerdo, nos vemos el lunes. Cuídate. nos vemos el lunes, sí, en tu sede en Florida.